a raíz de varios casos que hemos visto en el policlínico del hospital, de pacientes no que tengan glaucoma por COVID o cosas así, sino que cómo el COVID ha repercutido en la salud de los pacientes, en la dificultad para asistir a los controles, eh, la reducción en las horas de poli por médico en el departamento de glaucoma, los meses que estuvo cerrado el departamento, han hecho que muchos pacientes lleguen tarde, no tengan sus gotas. La relación de la oftalmología y el COVID es cercana. El primer doctor que alertó sobre esto y lamentablemente falleció, doctor Lin Wenliang, era oftalmólogo, y él fue el que justamente alertó a las autoridades sobre esta neumonía que estaba comenzando, desarrollándose de manera agresiva en los pacientes de la ciudad de Wuhan. Todos han reconocido la relevancia que tiene el coronavirus desde el punto de vista de las muertes y todo, pero también se ha identificado el tremendo daño que hace el coronavirus por dejar de lado patologías de todo tipo, de todas especialidades, y la oftalmología no es la excepción. La degeneración macular, la retinopatía diabética, son patologías que se han deteriorado por no asistir a los controles, no seguir los protocolos de inyecciones, y el glaucoma también cae dentro de este grupo de enfermedades que al no tener un control periódico no sabe uno cómo está el paciente, si está estable o no, y si hay que indicarle cirugía o no. También muchas cirugías se han visto postergadas. En el Reino Unido esto ya lo tiene bastante cuantificado. Hay mucha derivación de optometría hacia los servicios de glaucoma y se ha visto reducida en un 70% durante el año 2020. La cirugía filtrante, trabecultomía, casi un 50%, la cirugía mínimamente invasiva, alrededor de un 40%. Las consultas presenciales disminuyeron solo de marzo a agosto del año 2020 en un 54%. Y el teleglaucoma aumentó en casi un 500%. Yo hablé personalmente con en ese momento director del hospital de Murphy's, que es el doctor Nick Suthiris, y cuando paré justamente por marzo, y ellos siempre han tenido, hace ya muchos años, más de 10 años, tienen telemedicina. Y antes tenían una proporción de 30 a 70, lo que es telemedicina presencial, y eso se invirtió durante la pandemia, pasaron a ser 70 telemedicina, 30 presencial. Obviamente, frente a los problemas hay que tomar un plan de acción, y ellos ya lo han hecho, y lo más importante, yo creo que es una de las cosas que me gustaría que quedara hoy día, es tratar de implementar algo para estratificar el riesgo de nuestros pacientes en cuanto al riesgo de pérdida visual, ¿ya? Y eso uno lo puede cuantificar. Algo hablé de eso en el Congreso de Curso de Formación, que yo también lo voy a tocar ahora un poquito. Y lo otro es tener el sistema, de alguna manera se podría decir como aceitado, preparado para todo el retraso en las atenciones que tenemos, que ya tenemos y vamos a seguir teniendo. El haber cerrado 6 meses un servicio, absolutamente no en ningún paciente, y reducir el número de pacientes por poli de manera significativa, hace que esto sea una bola de nieve que va a ser incontrolable si nosotros no tomamos alguna acción. Otra cosa importante es seguir educando a los pacientes y indicarles cuál es el riesgo. Ellos, si tienen un glaucoma leve, moderado, nunca, yo siempre les digo, o les trato de decir que, por ejemplo, usted nunca perderá la visión, tiene un glaucoma leve, inicial, controlado, o advertirle que tiene un glaucoma que está avanzado, que es de difícil control, que no puede perder sus controles periódicos en el hospital, porque en cualquier momento puede compensarse y generar una pérdida significativa de visión. Y lo ideal sería que la información estuviese integrada y que personas que se ven en el Hospital Salvador o en otro hospital o en otro policlínico tuviesen acceso a la ficha y a los datos del paciente para poder tomar la mejor decisión de la manera más oportuna. Hay múltiples guías que se han establecido en diferentes países sobre el manejo de glaucoma. Obviamente están las encuestas al momento que se confirma la cita, que me parece sumamente relevante para que no lleguen pacientes con síntomas respiratorios a contagiarnos a todos. Las mascarillas ha sido siempre un tema, se recomienda las quirúrgicas, hay trabajos que evidencian que las de tela no son útiles y nos ponen más riesgo a nosotros y a los pacientes. En algunos países, de hecho, se han suspendido las mascarillas de tela. Y también se habla de manera bien extensa sobre la protección personal, elementos de protección personal. Pero eso está muy detallado en las guías.
Y yo lo que me quiero referir más es a la priorización clínica y cómo podemos nosotros, al momento de finalizar el análisis de nuestros pacientes, de cada paciente, no solo poner un plan, sino que este paciente dejarlo como riesgo alto, medio, bajo, y eso se puede hacer. ¿Y por qué? Porque hoy día sería de gran utilidad si pudiésemos tener acceso a eso y, por ejemplo, hacer un clic en el computador y decir, ¿saben qué? Si tenemos estos primeros meses a todos los pacientes de riesgo alto de pérdida visual, que tengan efectos paracentrales, que tengan un mean deviation sobre 12, 15 o 20, que estén con 3 o más drogas, esos son pacientes que tienen un riesgo mayor. Y los pacientes hipertensos oculares en control, probablemente espaciar más los controles. Donde quería enfatizar yo en mi presentación en la priorización clínica, cómo establecer riesgo alto, medio, bajo en nuestros pacientes a través de la información que obtenemos de teletriage o telemedicina o de la ficha clínica de los pacientes. Y sobre esta base nosotros citamos a los pacientes. Pacientes de riesgo bajo, como lo mencioné, pueden ser espaciados, sus controles, ser controlados en la UAP o en poligeneral, o seguir con teleglaucoma. Y en el caso de los pacientes que llevan harto tiempo siendo monitorizados, darle el alta. Es decir, hay que buscar el alta a los pacientes en quienes eso se puede realizar. Esto probablemente no es necesario repetir las diapositivas, pero lo que se recomienda hoy día es la tonometría de Goldman. ¿Ya? La desinfección es todos los días con hipoclorito y entre pacientes con alcohol al 70%. Estamos acá en que la presencia, el uso de la mascarilla ha generado defectos artificiales del campo visual que se corrigen al ponerle tape en la mascarilla, de manera que la evaporación evite el empañamiento del lente que se utiliza en los campos visuales. La cirugía, uno debe priorizar también los casos urgentes, casos que están progresando con múltiples gotas, ojos únicos, y aquí viene uno, empieza un poco a cambiar el criterio clínico. En realidad, las trabeculectomías que requieren tantos controles operatorios, de repente quizá me podría inclinar por el uso más de tubos, que son menos exigentes desde el punto de vista del postoperatorio. El daño por COVID es inmensurable, insuperable, y en el caso del coma es irreversible. Y tiene un impacto tremendo en la práctica clínica, ha generado modificaciones muy significativas en la forma en que trabajamos, que vemos a nuestros pacientes, y nosotros, así como el COVID ha generado cambios, nosotros también tenemos que adoptar cambios para poder seguir protegiendo o atendiendo a los pacientes de la mejor manera. Este es un ejemplo categórico de un paciente de nuestro hospital que por el COVID no asistió a los controles, no usó las gotas y en su ojo único progresó de esta manera. Este caballero probablemente tiene un cambio muy significativo en su calidad de vida para siempre, ¿ya? Y eso es culpa de el COVID, culpa de nuestro sistema, que quizás no tenemos la capacidad de priorizar, de saber quiénes están en un riesgo mayor o menor. Como anécdota, yo les cuento que una vez justamente en el Reino Unido, pacientes que llevan más de cierto tiempo, más de un año y medio, no me acuerdo, de no asistencia a los policlínicos, a nosotros nos ofrecieron y nos pagaban para revisar todas esas fichas y ver quiénes de esos pacientes tenían que ser citados. Porque es responsabilidad del Estado la salud visual de esos pacientes que están en el NHS. Y en ese caso, pacientes quizás como este, habría menos riesgo, no riesgo cero, pero menos riesgo de que ocurra estos daños progresivos como vemos acá. Y por eso es importante tener una clara estrategia de monitorización, sobre todo dependiendo de la clasificación de riesgo. No sacamos nada con monitorizar a un paciente y ser meros espectadores de cómo el paciente se deteriora. Hay que tomar conducta frente a la progresión. Y ahí es clave determinar el nivel de daño y el estadio. Y algo hablé de esto en el curso de formación, que me parece muy relevante. Al finalizar la atención de nuestros pacientes, ponerle una estampilla. Un paciente es de bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo avanzado o riesgo alto. Y de esa manera, el día de mañana, si queremos priorizar a nuestro paciente, ir a buscar la ficha y ver solamente la última atención, estaba como riesgo alto, de progresión, riesgo medio, riesgo bajo, y podemos citarlo de la mejor manera. Existen múltiples clasificaciones, esta es una de ellas, se utiliza la mean deviation como el factor más relevante y el que más uno tiene en mente, pero son otros factores también que nos permiten identificar a los pacientes como daño precoz, moderado o avanzado, y uno de repente no lo tiene tan integrado en el sistema. Y uno de esos es la presencia de efectos o de puntos cercanos al punto, con alteraciones cercanas al punto de fijación, ¿ya? Y en ese caso, cualquier déficit absoluto con decibel cero dentro de 5 grados centrales ya establece a ese paciente como un paciente con un daño avanzado. Es decir, la mean deviation es una cosa,
pero la presencia de efectos paracentrales o centrales también es muy relevante al momento de clasificar a nuestros pacientes. A priori, uno podría pensar que este paciente A y B, uno podría decir que el A tiene un riesgo mucho mayor de pérdida visual o de baja de visión en el corto plazo, y eso se correlaciona con la mean deviation, que es más del doble en el caso del paciente A. Pero si a este paciente nosotros le hacemos un campo visual 10-2, vemos que en realidad el paciente B es el que tiene un riesgo de pérdida visual mucho mayor que el paciente A, ¿ya? Y de esa manera podemos citar a este paciente a control de manera más precoz. ¿Cómo monitorizamos a los pacientes? ¿Cómo los clasificamos? De acuerdo a la información que obtenemos de dos instrumentos, el campo visual que nos entrega la función y el OCT que nos entrega la estructura. Y dependiendo de esa información vamos a clasificar a nuestro paciente como sospechoso, glaucoma morado, glaucoma avanzado o un defecto paracentral, que es un punto aparte, que siempre me gusta desarrollarlo. Los sospechosos de glaucoma, vamos a tener que el OCT es más relevante que el campo visual, por lo que vamos a exponer en la siguiente diapositiva. Sospechoso es aquel paciente que tiene factores de riesgo que pueden ser excavación aumentada, paquimetría baja, presión elevada, familiares con antecedentes de glaucoma. Y es el OCT más útil porque se sabe, ya hay múltiples estudios en este caso, de que el glaucoma es capaz de predecir el daño en varios años. Existe lo que se llama el tipping point, que es aquel grosor de la capa fibra nerviosa promedio, en los cuales se empieza a manifestar el daño campimétrico. Eso se ha reconocido y es bien consistente en 75 micras, más o menos 75 micras, 70 75 micras. Bajo ese grosor empieza a aparecer defectos del campo visual. A raíz de esto mismo, se ha podido evidenciar que desde el momento de aparición del defecto de campo visual, el OCT es capaz de diagnosticar un tercio de los pacientes tienen ya daño presente 4 años antes y un 20% tiene daño 8 años antes. Esto es muy relevante. El OCT como instrumento permite aumentar lo que se llama el likelihood ratio en alrededor de un 10%, que es en 10.6, que es muy relativo, es muy relevante al momento de utilizar este test como una herramienta que nos permita predecir los daños campimétricos futuros. Como vemos acá, la significancia estadística en cuanto al grosor de la capa fina nerviosa es relevante al momento cero, es decir, cuando aparece el defecto campo visual, y también 8 años previos, ¿ya? Es decir, desde 8 años antes existe una diferencia del grosor de la capa fina nerviosa significativo entre los pacientes que tienen glaucoma y los pacientes que tienen los pacientes controles. Y estos son casos clínicos de la consulta y del hospital, en que vemos cómo este paciente tiene un ojo derecho completamente normal y un izquierdo con un gran adelgazamiento de la capa fina nerviosa, tiene visibles defectos en la capa fina nerviosa al examen de fondo de ojo, pero campimétricamente, porque todavía está en ese alrededor del tipping point, no hay ninguna manifestación funcional, ¿ya? Este es otro paciente que el ojo derecho está cerca del tipping point y el ojo izquierdo ya lo pasó. Ya había manifestación campimétrica con un defecto superior y un esternasal. El ojo derecho, ¿ya?, tiene claramente la presencia, como vamos a ir, de un defecto de la capa fina nerviosa, que se ve en el fondo de ojo. Lo evidencia tenuemente, sutilmente lo OCT, pero funcionalmente no hay nada, ¿ya? Y este es otro caso, en lo mismo, o sea, estamos acá en 71 micras, todavía no hay una manifestación funcional, a pesar de que hay un defecto significativo de la capa fina nerviosa, el ojo izquierdo tiene un defecto aún mayor y ya se ha manifestado funcionalmente. El OCT es muy útil, sobre todo en este grupo sospechoso de glaucoma morado, pero no es perfecto. Casi un 50% de los OCT uno le va a encontrar algún artefacto, los principales siendo la descentración, errores por desprendimiento del vitrio posterior, mala identificación de la capa fina nerviosa y pobre señal, siendo esta última probablemente la más prevalente en nuestro hospital, con señales muy pobres que fluctúan entre 3, 4, 5%. Hoy día es muy difícil, yo diría que en el último tiempo es imposible tener un OCT con señales sobre 6, que es lo que se exige para poder interpretar correctamente el examen. Estos casos de altos míopes, que es donde uno más necesitaría la ayuda del OCT, es donde menos sirve. Este es un paciente que a simple vista parece como un glaucoma muy avanzado,
El OCT evidencia un adelgazamiento significativo en el mapa de desviación, que es lo que vemos acá, también en el mapa de elevación, pero este es un paciente que tiene una miopía de menos 16, no está dentro de la base de datos contra la cual el OCT compara las mediciones, está midiendo contra algo que no existe dentro de la base de datos, y gracias a Dios este paciente tenía un campo visual completamente normal, con una disminución de la sensibilidad retinal que es propio en altas miopías. Es un paciente que tiene una megalopapila, papila grande, alto miope, y que el OCT no nos estaba dando la información correcta. Pasemos a lo que es el glaucoma leve moderado, que es probablemente el paciente más entretenido de seguir porque todo se correlaciona. Habitualmente hay una correlación entre lo que vemos estructuralmente y funcionalmente, y eso es lo que uno debe buscar, la correlación. Si de repente hay una cosa completamente discordante, repetir los exámenes, volver a examinar al paciente, pensar más qué puede estar pasando. Esta es una paciente que tiene un defecto de la capa fibra nerviosa al fondo de ojo, en su ojo derecho muy tenue y mucho más significativo en el ojo izquierdo. El OCT evidencia, ¿ya? Una desviación muy significativa a inferior en su ojo izquierdo y que se correlaciona con defecto superior externasal en el campo visual. El ojo derecho no tiene nada en su campo visual. Y aquí me quiero detener un poco. Yo he hablado del tipping point, que tiene que pasar de las 20 micras, de las 75 micras, 70, 75 micras para manifestarse campimétricamente. Y aquí ya me estoy contradiciendo, porque este paciente tiene 90 micras y ya tiene una manifestación capimétrica. Y eso puede ocurrir, sobre todo cuando hay un defecto focal tan categórico, podemos evidenciar defectos campimétricos antes de que el grosor promedio llegue a las 75 micras. ¿Mm? Y en este caso, nuevamente, para que vean que el OCT nos puede llegar por el desvío, está todo en verde, ¿ya? Y el grosor promedio está dentro del rango esperable para la edad de la paciente. ¿Mm? Y así todos sabemos que el paciente tiene un glaucoma categórico. Esta paciente ha sido seguida con campos visuales y el campo visual no evidenciado, ha evidenciado estabilidad, ningún signo de progresión en el campo visual. Pero estructuralmente la progresión es categórica. Comparando exámenes con la misma calidad de la señal, en el tiempo vemos que su ojo izquierdo ha ido progresando de manera significativa durante estos 7 años, ¿ya? 5 años. Y cuando los CT nos orienta a que está progresando cuando hay un cambio mayor a 4 micras entre un examen y otro. Cuando es así, el OCT lo califica y lo pinta de amarillo. Cuando esto se repite en un nuevo examen consecutivo, lo pinta de rojo. Y acá también en el análisis de progresión nos dice cómo progresa, hay una pendiente significativa del grosor promedio, sobre todo del el cuadrante inferior, que es el donde más progresan nuestros pacientes. Este otro ojo, el ojo derecho, que es el ojo mejor, vemos cómo lo que acabo de mencionar se hace realidad, en el sentido que aquí un cambio mayor a 4 micras, pero después volvió a estar cerca o menos dentro de menos de 4 micras con respecto a las mediciones basales y se volvió a poner blanco. Después volvió a ocurrir esa progresión mayor a 4 micras, amarillo, y se repitió esa progresión, rojo. De esa manera el OCT nos va diciendo que hay una progresión estructural y eso se correlaciona con el análisis de progresión. En este paciente en particular, volver a enfatizar que el OCT no confirma nada, todas las cosas las confirma el médico haciendo un análisis completo de los datos del campo visual, del OCT y del fondo de ojo. Y en este caso vemos cómo todo está en verde en el ojo derecho y nosotros tenemos absoluta certeza de que el paciente tiene un glaucoma en ese ojo derecho. Es decir, no hay que confiarse obviamente del OCT. Y esto es aún más relevante, porque vemos acá, y esto, que en el ojo derecho, el año 2017 está en rojo porque ha progresado con respecto a valores basales y de manera muy significativa. Ahora, si nosotros no tuviésemos esta información previa y solamente mirásemos el OCT del momento, la medición del grosor de la capa fina nerviosa igual la deja dentro de un rango de normalidad para su edad, ¿ya? Y esa es la importancia de, frente a la sospecha, empezar a pedir exámenes seriados, ¿ya? Los exámenes seriados nos van a permitir tomar decisiones Oye, pasa que hay una precoces, reunión de glaucoma justo. precoces en pacientes en que pudiésemos no tener la capacidad
si es que no tuviésemos esta información de 5, 4, 3 años antes. Hay que tener presente que la capa espinal nerviosa igual se va perdiendo con los años, ¿ya? Y que la reproductibilidad de la capa espinal nerviosa sectorial es menor que la promedio. Con la edad, en el caso del cirrus, hay un adelgazamiento normal de 0,48 micras, en espectral es un poco mayor, y la disminución en glaucoma ocurre de manera parecida, en el sentido que es mayor en espectralis. En espectralis, los análisis de las diferentes máquinas, dispositivos, son diferentes y no se pueden analizar cruzados, siempre se tienen que analizar los datos de cada fabricante, y por eso es la importancia en, cuando uno comienza con un paciente, mantener el mismo examen de OCT en el tiempo. La fluctuación, ¿ya?, del campo visual es frecuente. Los pacientes, es el campo visual es un test psicofísico que requiere bastante concentración. Basta que el paciente llegue agitado, llegó atrasado, lo retaron, el tecnólogo no logró explicarle bien el test para que haya una fluctuación muy significativa, pero lo importante es contrarrestarlo con la parte estructural y ver que si estructuralmente se mantiene estable, uno debiese pensar que funcionalmente debe estar parecido, sobre todo si el otro ojo se mantiene más estable, y tratar de repetir el examen para llegar a concluir que es solo la fluctuación lo que está explicando estas caídas transitorias de la funcionalidad. ¿Con qué frecuencia? La recomendación es 6 campos visuales los 2 primeros años, y principalmente esto es para poder pesquisar los progresores rápidos, que son aquellos que progresan en más de 2 decibeles por año. Ya en tierra derecha y glaucoma avanzado es donde el campo visual adquiere mayor relevancia. ¿Y por qué? Porque existe un periodo en el cual el paciente se deteriora estructuralmente, pero casi nada funcionalmente, y posterior a lo cual hay un quiebre, y la funcionalidad empieza a ser el parámetro más importante para monitorizarlo. Este quiebre en la curva, la progresión a nivel funcional y estructural no es lineal, hay un quiebre. Ocurre habitualmente alrededor de los 3 decibeles, y ya cuando hay 3 decibeles, existe una pérdida prácticamente de un 40-50% de las células, células ganglionares de nuestro paciente, ¿ya? Así que imagínense la enorme cantidad de células que tienen que perderse para que recién haya una manifestación campimétrica. Y por eso la importancia de los OCT en los estadios precoces. Este es un caso muy ejemplificado con respecto a lo que acabo de mencionar. Este es un paciente que ya tiene un daño muy significativo desde el punto de vista estructural. El OCT está prácticamente en el piso, cercano a 50 micras en el caso del cirrus, pero siendo muy parecido la medición estructural, hay una variación o una diferencia funcional muy categórica, siendo el ojo derecho con una mucho mejor funcionalidad. El ojo izquierdo no ha habido prácticamente variación en el tiempo, pero el ojo derecho ha seguido progresando, a pesar de que estructuralmente, ¿ya?, no ha progresado como vemos acá. Este es el ojo derecho. Estructuralmente el paciente se ha mantenido estable en la medición de la capa espinal nerviosa promedio, en la grosor de la capa espinal nerviosa inferior, pero funcionalmente ha seguido perdiendo campo visual, y eso es la importancia del campo visual en estos estadios avanzados. Y es aquí donde el campo visual 10-DOT adquiere una mayor relevancia y nos permite monitorizar a los pacientes de manera más correcta. Y para finalizar, hablar del efecto paracentral, que siempre ha sido un tema que me ha gustado mucho, y tenemos acá un caso también muy ejemplificador de una paciente joven de 49 años que tiene un defecto paracentral en su ojo izquierdo, ojo derecho completamente normal. Sus campos visuales, perfecto, es una gran campimetrista, todos normales, sin ninguna progresión. El tratamiento correcto con una prostaglandina, la paciente, uno se siente que lo ha hecho muy bien, pero cuando uno a esta paciente revisa la parte central de su ojo izquierdo, vemos que ha seguido progresando. Si durante este periodo de tiempo, 18 meses, ha perdido casi 4 decibeles de campo visual central. Entonces esto no nos tiene que dejar tranquilos, porque esta paciente está estable de alguna manera artificial. Si esta paciente uno tendría que correctamente identificarla como una paciente que está progresando, ¿ya?
Comparemos la estabilidad del 24-2 con la progresión del campo visual 10-2. Estructuralmente la paciente se ha mantenido prácticamente igual. Es decir, aquí es la funcionalidad a nivel central la que nos puede o nos permite clasificar correctamente a nuestro paciente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el campo visual 10-2 ve cosas que el 24-2 no, y todo se explica por una mayor resolución. Cuando mejora la resolución aparecen cosas o se distinguen cosas que no somos incapaces de ver cuando la resolución es baja. Y es así como el campo visual 24-2 solamente analiza 12 puntos a nivel central, mientras que el campo 10-2 son 68 puntos en la misma área central. Esta separación mayor de los puntos a nivel del 24-2 permite que se escondan defectos, como los que vemos acá, entre los puntos analizados. Y eso queda evidente cuando se aplica el 10-2, porque la separación de los puntos entre sí es menor y también la separación con respecto a los ejes X y Y también es menor. Este es un caso clínico que deja en evidencia que esto es real, no solamente aparece en los papers. Este es un paciente mío donde está completamente normal su ojo derecho, ojo izquierdo, 10-2 del ojo derecho normal, ojo izquierdo, evidencia un defecto nasal, pero que inicialmente, en el caso de diciembre del 2018, no lo identificó como tal, sino que dentro de límites normales. Y si en ese momento logramos comparar el 24 con el 10-2, vemos que a ese momento ya había una presencia de un defecto paracentral categórico. Y si comparamos justamente acá hasta el 24 de ese paciente con el 10-2, el 24 no evidencia nada de noticita normal. El 10-2, defecto paracentral categórico. Y si nosotros vamos y llevamos todos estos puntos que el 10-2 identificó y los ponemos en el mapa que sabemos que existe, vemos que dentro de este círculo gris, que no son los puntos que el 10-2 identifica como alterados, el 24 solamente incluye uno, que sería el que está en rojo acá. Ese es el único punto donde detectó una sensibilidad menor. Y por esa razón, porque solamente detectó un punto con apenas una sensibilidad menor, no lo reportó como una alteración, ¿ya? Y el 10-2 sí fue capaz de identificar ese defecto. Esto es conocido, también ha sido estudiado. El campo visual 10-2 permite diagnosticar progresión de manera precoz. En comparación al 24-2, es capaz de diagnosticar progresión, en este caso, en un 48% versus el 22%. Y lo más relevante es la progresión central. Si vemos acá el análisis 24-2 versus el campo visual 10-2, vemos que el 24-2 no detectó progresión a nivel central, cosa que sí ha hecho el 10-2 en 17 de los 24 pacientes. Eso quiere decir que el campo visual 24-2 no detectó progresión en un 70% de los pacientes que sí progresaron centralmente. Por otro lado, el campo visual 10-2 también nos permite hacer un diagnóstico de glaucoma, no solamente de progresión. Y este es otro trabajo en que se identificó al paciente como mácula anormal, ¿ya? Teniendo un campo visual 10-2 anormal asociado a un defecto de la capa fina nerviosa o de la célula ganglionaria en el macular en estudio de OCT. De los 59 pacientes con mácula normal, casi el 50% no fueron detectados por el campo visual 24-2. Es decir, el campo visual 24-2 no solo no detecta progresión, sino tampoco no detecta glaucoma. Pacientes que sí tienen la enfermedad pasan desapercibidos. ¿Y por qué es relevante buscar estos defectos paracentrales? Porque justamente ese es el área que mayor impacto tiene en la calidad de vida de nuestros pacientes. Si se afecta el área paracentral, el paciente va a referir síntomas, problemas para leer, reconocimiento de cara, problemas para manejar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y esto ya estamos finalizando. Determinación del estadio, poder clasificar a nuestros pacientes en base a la funcionalidad de estructura, ponerle un apellido a nuestro paciente de ahora en adelante. Si nosotros tenemos que, al concluir el análisis del paciente, jugárnoslas por algo. Si el paciente está estable, no está estable, y además aprovechar ahora, de ahora en adelante, a clasificarlo. Este paciente tiene un glaucoma leve, moderado, avanzado, y eso nos va a permitir establecer el riesgo. En estadio avanzado, solo campo visual, no ocupar recursos de más. Cuando ya topó 50 micras, dejar de pedir OCT, sobre todo pacientes mayores, donde también vemos que el adelgazamiento por la edad ha cooperado a que lleguen a ese piso de manera rápida. Los estadios terminales,
muchas veces uno pudiese cambiar el tamaño del estímulo, de estímulo 3 a estímulo 5, y eso nos puede permitir seguir controlando a estos pacientes, monitorizando, porque justamente en estos pacientes, cuando ya casi no perciben el estímulo 3, lo que va quedando es la subjetividad del paciente, y es una cosa que uno tiene que preguntarles: ¿cómo siente usted que está su campo visual? Muchas veces el paciente dice que está bien, pero otras veces dice que, ¿sabe? Yo siento que se está a perder, porque yo antes en mi cama, mirando la tele, y veía que había un florero al lado y yo ya no lo veo. Esa subjetividad es la que nos permite también monitorizar a los pacientes. Eh, Existiendo efecto paracentral, monitorizar a los pacientes con un 10-2, habiendo daño macular, buscar el defecto a nivel del campo visual 10-2, y cuando hay una papila sospechosa, con adelgazamiento, un notch muy marcado, hemorragia de la papila y el campo visual 24 sale normal, también ir a pedir un 10-2. Y con respecto a nuestro policlínico de glaucoma, enfatizar en que uno debiese empezar a clasificar a los pacientes, debiésemos de alguna manera priorizar la atención de aquellos que requieren o que tienen un mayor riesgo de pérdida visual. Si cerramos por 6 meses, vemos menos pacientes, eh, uno debiese tomar algún cambio, alguna conducta. El quedarse haciendo lo mismo no va de acuerdo a todos los cambios que han ocurrido por el COVID. De alguna manera yo creo que uno es responsable de la población que está asignada al hospital, y una forma de asumir que el paciente, bueno, tiene que verse enrolado, acá no se puede ver, nosotros no tenemos más capacidad. Otra forma es generar los mecanismos, los canales, para poder mejorar nuestra atención y poder ver a los pacientes que han sido relegados por culpa de la pandemia, ¿ya? Y la implementación del teleglaucoma es una cosa que hemos venido pensando ya hace un tiempo, y yo creo que es una cosa que hay que empezar a implementar. Hace falta, por ejemplo, CT en la Guapo, porque uno podría tener un CT en la Guapo, un campo visual, y mandarse al paciente examen a la Guapo y después subir a la plataforma y poder revisarlo de manera remota. Eso es todo lo que quería conversar hoy día.